2 vagones, 3 vagones. Afortunadamente y gracias a Dios, nosotros veníamos en el último vagón. Toda mi familia está bien, pero muchísima gente. Estamos tratando de sacar gente porque sí está muy terrible, está muy triste. Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin freno, no sabemos, pero pues no sabemos. Gracias a Dios nuestro vagón es ese que está hasta allá. Nos quedamos bien, un poquito golpeados, pero bueno, está bien. Bueno, al ratito le contamos porque parece que hay información de último momento un cuanto tanto delicada en relación al Medio Oriente. Pero hay al ratito que conversemos, si a usted le parece, con Marwan, y a ver qué nos dice Marwan, ¿no? Respecto a Antaqui, a ver qué nos dice todo esto. A poco más de 100 días del descarrilamiento del tren interoceánico, algunas víctimas acusaron que el caso continúa sin esclarecerse plenamente. Uno de los afectados señaló la desorganización posterior y la falta de información clara por parte de las autoridades, lo que deja más dudas que certezas entre las víctimas. El tren operaba con vagones de diferente procedencia, antigüedad y normativas, lo que generó comportamientos dinámicos desiguales. El tren continúa parado tras poco más de 3 meses del accidente. Autoridades del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y de la Secretaría de Marina no han dado una posible fecha de reanudación. No sé si se ha preguntado usted qué ha pasado con ese tren. El tren está parado. Bueno, por su parte, la Fiscalía General de la República dio a conocer el informe conclusivo de la investigación por el descarrilamiento del tren interoceánico del 28 de diciembre del año pasado. Ahí van los detalles. La Fiscalía General de la República dio por cerrada la investigación por el descarrilamiento del tren interoceánico ocurrido en diciembre, que dejó como saldo 14 muertos y alrededor de un centenar de heridos. Confirmó que el incidente fue por exceso de velocidad y no por fallas en la estructura de las vías. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, precisó que tras una inspección minuciosa, se determinó que tanto las vías como las locomotoras cumplían con la norma. Después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro, la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma. Detalló que el Ministerio Público adscrito al caso acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas del maquinista Felipe de Jesús Díaz, el conductor Emilio Canteros y el jefe de despacho Ricardo Mendoza. Respecto al delito de bienes, la fiscal puntualizó que la empresa otorgó el perdón de parte ofendida. Sin embargo, este mecanismo se descartó por los delitos de ataques a vías generales de comunicación. De acuerdo con las autoridades, hasta el momento 145 personas, entre ellas 114 adultos y 31 niños y adolescentes, han recibido la reparación integral del daño, con lo cual se descartan acciones penales contra la empresa ferroviaria. Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa, lo que implicó la firma de acuerdos reparatorios. Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño. Karina Palacios, Heraldo Media Group. Estas comparecencias que hace ante los medios, podcast, pues, la fiscal, será bueno que fuera con la prensa, ¿no? Para que haya preguntas y muchas cosas de esta naturaleza que pueden ayudar a cuestiones que uno no entiende, puede llegar a no entender y que pueden ser mejor comunicadas. Bueno, hablemos del tema con Manuel del Moral, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Manuel, gracias por tu tiempo, te saludo con gusto, muy buenas noches. Hola Javier, un gusto saludarte. Es para mí un privilegio estar contigo. El privilegio es nuestro, Manuel. ¿Qué supones que ante qué estamos? O sea, se arreglaron con las víctimas, pero el tren está parado, parece que ya ahora ya no hay responsables, ya se exoneró a los responsables. ¿Y en qué estado podría uno analizar lo que sucedió, Manuel? Notablemente toman la decisión que es, digamos, la más simple de todas. Es decir, terminan decidiendo alrededor de sobre los conductores.
pero no asociados a quiénes son los responsables de estar evaluando, de estar reconociendo por qué llevaban una velocidad más alta de la que deberían llevar. Cuáles son las condiciones específicas del proceso de operación, dónde está el centro de control que determina la velocidad a la que están yendo, qué nivel de conocimiento tenían el conductor y todos los participantes, las otras 2 personas imputadas alrededor de este esquema de velocidad a la que estaban llevando. Tan notablemente es una solución relativamente sencilla donde yo creo que la fiscal establece la perspectiva de que es un modelo de, digamos, de acuerdo con las víctimas. Es un proceso mucho más sencillo que encontrar probablemente las verdaderas responsabilidades atrás de esta operación. Así, a ojo de conocimiento, Manuel, ¿qué presumes que pudo pasar? Porque, digamos, uno se pregunta de manera muy básica, a lo mejor, pues bueno, también es el desconocimiento. Tú tienes el conocimiento, el know-how, como se dice en el anglicismo, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya ido más rápido de lo debido el tren? ¿Que no hay mecanismos internos que lo controlan? ¿Cómo es posible que la curva haya pasado lo que pasó? ¿Dónde estaban los operadores en las estaciones? ¿Qué supones de todo eso? 2 características particulares, Javier. La primera es, es un tramo en subida y curva. Sí. Y como bien mencionaste al principio, son diferentes configuraciones, los elementos y los carros de pasajeros son de diferentes tamaños. Y eso va provocando que con velocidades que van arriba de lo que representa la norma, que era 60 kilómetros por hora para esa 60 kilómetros por hora para esa curva, entonces se va a 75 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el vagón que cae, digamos, el carro de pasajeros que cae es uno de los más largos, como puedes observar, también es tan largo como el segundo que está allí. Yo creo que hay una perspectiva, nuestra visión en la universidad es que no tienen el conocimiento real de la velocidad a la que van. De hecho, parece ser, si se comprueba con respecto a lo que la fiscal muestra en el primer video, es que yo creo que ellos tienen la perspectiva de que van a kilómetros, pero en realidad van en millas por hora, porque en realidad la proporción en los tiempos de mayor velocidad van a 1.6 arriba. La fiscal, de hecho, establece que en un tramo iban a 111 kilómetros por hora y que en realidad en ese tramo, si tú divides unos 111 kilómetros por hora entre 1.6, son, digamos, los 70 kilómetros por hora o la proporción de 70 kilómetros por hora a la que debería ser. Sí. Entonces, un poco nuestra hipótesis es que ellos iban, en realidad, pensando que iban a millas, a kilómetros, pero en realidad iban a millas en ese sentido. No tenía ninguna necesidad de ir a una velocidad diferente. Es un tramo que de pronto va determinando cuáles son los horarios que tiene que ir cumpliendo. Va subiendo gente, va bajando gente, llega a una hora determinada y vuelve a salir a otra hora. ¿Cuáles serían las razones por las cuales iría a una velocidad diferente? Siempre la pregunta en realidad, Javier, sería ¿por qué? ¿Por qué va más rápido? Y la razón fundamental es que él no tiene la certeza de la velocidad a la que va. Va 1.6 veces arriba de lo que representa la velocidad. Porque esa es la proporción kilómetros-milla. Sí, correcto. Oye, en esos días también hubo un accidente, como recordarás, en España. Y sí. Como que me dio la impresión, no hago una comparación odiosa, pero como que me dio la impresión que muy rápidamente ajustaron lo que pasó, describieron lo que pasó y actuaron ante lo que pasó. Y aquí ha pasado mucho tiempo y el tren ni siquiera se ha movido de donde está. El tren interoceánico ni siquiera está circulando. No hay manera, mientras no quiten de ahí el tren y hagan, supongo yo, una revisión. ¿Qué supones que pasa? ¿No tenemos todavía la capacidad de tener especialistas en esta materia? ¿O qué supones que pasó, Manuel? Sin duda los tenemos, Javier. Hay una gran cantidad de personas que tienen conocimientos profundos alrededor de lo que representa la operación del tren. La palabra te la voy a decir muy simple, esa es una expresión, organismo independiente de evaluación. Es decir, en España, como podrás identificar, existen un organismo independiente que en realidad opera para eso. Aquí se habla de una cantidad enorme de profesionales, cantidad de personas, pero sería interesante saber al final de cuentas quiénes son las empresas, las instituciones, las organizaciones que participaron en el proceso. Fundamentalmente te diría que yo no diría en un momento determinado la velocidad, sino diría la transparencia que existió en España podría ser contrastante con la transparencia que ocurre en México.
El arreglo, decías, es el más sencillo con las víctimas. También a las víctimas, si les ofreces una salida, pues te haces un lado del problema. Pero el problema ahí sigue y no encontramos la razón concreta del problema. Sí, o sea, vaya, y yo creo que al final de cuentas, entendiendo probablemente a través de las víctimas que estuvieron involucradas en el proceso y lo que las familias representa para ellas, probablemente sí es una forma de terminar algo que parece ser algo imposible de controlar y algo imposible de manejar. Sí. Entiendo esto y al final de cuentas, bajo esta idea, yo te diría que sí, el problema permanece. O sea, el problema de las faltas de control, el problema, digamos, de no tener un centro de control activo que esté evaluando las velocidades a las que se encuentra. No, sería interesante, hoy la información está protegida, pero sería interesante saber los niveles de mantenimiento que tienen del balasto en las zonas como complejas de manejo, de los tipos de rieles que están trabajando. Sería interesante reconocer con mayor precisión las máquinas que participan. Y como bien lo mencionaste al principio, son máquinas que vienen entre 20 y 40 años de antigüedad, que son operados bajo condiciones diferentes en otros países del mundo. Habrá que reconocer los programas de mantenimiento que estuvieron. La pregunta, yo creo que al final de cuentas la pregunta sigue. Entiendo que la velocidad es la causa última del proceso de descarrilamiento, eso lo entiendo, pero siempre habría que preguntarse un par de porqués más para encontrar las verdaderas razones de la causa o del efecto que estamos viendo el día de hoy en esta imagen que estás presentando. Sale. Oye, ¿tienes información del Tren Maya o no? Esta información que se ha dado, que no está confirmada, que se están hundiendo algunas traves. Podría ser, tenemos un poco de información en eso, nos gustaría realmente como cotejar un poco más alguna información que hemos empezado a descubrir alrededor del tren y creo que eso lo podríamos trabajar en una etapa posterior, pero sí tenemos como una perspectiva que al final de cuentas ha mostrado ciertos problemas a lo que representa la estructura de la operación actual. Pero por lo pronto no tenemos nada confirmado, ¿verdad? Nada confirmado. Nada confirmado. Una última cuestión. ¿Cuándo crees que funcione el tren interoceánico, Manuel? Es una pregunta muy compleja. Sí, claro. Yo te diría, ¿cuál es yo te diría, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería, el día que se haga una revisión integral nuevamente de todos y cada uno de los tramos que ocurren en estos kilómetros entre lo que representan los 300 kilómetros entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que esa es, digamos, la estructura. O sea, tendría que hacerse una revisión completa. En términos prácticos, creo que lo echarán a correr relativamente pronto. Sí, porque además, pues bueno, como se estaba cumpliendo una función. El problema es que no está la gente visitándolos mucho, ¿no? También esa es otra cosa, igual está pasando al Tren Maya, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, por ejemplo, hablando particularmente con algunas de las víctimas que han estado, que estuvieron en ese momento, a nosotros nos tocó contrastar que el tren iba completamente lleno y que la gente subía y bajaba en cada una de las estaciones consistentemente. Sería interesante ver qué va a terminar sucediendo a través de esto. O sea, notablemente es que un tren de carga opera con características diferentes que un tren de pasajeros. Es un elemento diferente en términos de velocidades y en diferentes de exigencias. Entonces, obviamente me parece que habrá que revisar el nivel de operación y el nivel de eficiencia que puedan llegar a tener. O sea, en términos de uso en los próximos tiempos. Manuel del Moral, es un gusto que hayas estado con nosotros. Te agradezco tu participación. Que tengas buena noche. Javier, estoy a tus órdenes siempre para lo que tú necesites. Te lo agradezco muchísimo, Manuel. Gracias. Buenas noches.